aproximadamente 2 años, cuando probé el primer DFSK que pasó por el canal, os dije que vuestro próximo coche podría ser chino. Y aquí estamos 2 años después con un auténtico éxito rotundo de las marcas chinas. ¿Por qué? Bueno, pues porque las marcas europeas se han vuelto completamente locas con el precio de los coches. Seamos sinceros, el precio de una marca europea actualmente es inaccesible para la inmensa mayoría de personas de clase media. Así que se ha creado un nicho de mercado muy importante para aquellas marcas que sean capaces de ofrecer productos interesantes, pero sobre todo a precios contenidos, como es el caso de este DFSK 500. Este coche es el mayor rival del MG ZS, otro sub chino que está teniendo mucho éxito en nuestro mercado, y del Dacia Duster. En este vídeo vamos a ver cuáles son las características más interesantes de este coche y también sus inconvenientes si es que los tiene. Le damos las gracias a DFSK Murcia Grupo Marmo por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el DFSK 500 en su acabado Intelligent. Aunque este coche solo está disponible con un motor gasolina de 106 caballos, pero cuenta con la etiqueta Eco de la DGT. ¿Por qué? Bueno, pues porque se puede convertir a GLP con un sobrecoste de 2.400 euros. Y no vais a tardar mucho tiempo en recuperar ese sobreprecio de 2.400 euros, porque ayer, día 13 de junio, miré el precio del GLP con respecto al de la gasolina de 95 octanos y hay una diferencia muy importante. El GLP tenía ayer un precio de 0,92 euros por litro, mientras que la gasolina de 95 octanos tenía un precio de 1,58, 1,60 euros por litro, es decir, hay más de 60 céntimos de diferencia entre uno y otro. Por eso os digo que, sobre todo si hacéis muchos kilómetros, no vais a tardar mucho en recuperar ese sobreprecio. Además, otro detalle importante, al convertir este coche a GLP tenemos un segundo depósito, evidentemente para el GLP, con lo cual, si tenemos el depósito de GLP lleno y el de gasolina lleno, este coche tiene una autonomía superior a 1000 kilómetros. El precio de acceso de este coche es de, bueno, no me voy a equivocar, si no es para matarme, 19.995 euros con el acabado de acceso, que es el Luxury. Esta versión Intelligent es 2.000 euros más cara, es decir, 21.995 euros. Curiosamente, el precio de este coche es exactamente el mismo que el del MG ZS con cambio automático. Y os tengo que dar en este vídeo una primicia, y es que a finales de año este coche va a estar disponible con cambio manual, que hasta ahora no lo estaba. Por eso este coche era más caro que el MG ZS, porque este viene de serie con cambio automático y el MG ZS sí que se puede pedir con cambio manual. Esto va a hacer que este coche se reduzca en precio 4.000 euros, 2.000 por el cambio automático y otros 2.000 porque la versión manual contamina menos que este automático y por lo tanto se puede beneficiar de la reducción del impuesto de matriculación. Así que ya sabéis, a finales de año este coche va a estar disponible por 16.000 euros, 15.995 euros. Este coche está disponible en el mercado español con dos acabados, Luxury, que es el de acceso, e Intelligent. Como es típico en las marcas chinas, son acabados que ya vienen cerrados y que vienen muy bien equipados, como os digo, desde el acabado de acceso. Fijaos, ambos acabados incluyen, por ejemplo, esta tapicería de símil de cuero, cambio automático que es de serie en este coche, esta pantalla de 7 pulgadas táctil, tenemos estas llantas de 16 pulgadas y también sensores de aparcamiento traseros y cámara de marcha atrás. Todo eso es de serie independientemente del acabado, pero es que además este acabado Intelligent incluye, por ejemplo, el acceso y arranque sin llave, aquí lo tenéis, espejos plegables eléctricamente, techo solar panorámico o faros delanteros, los faros diurnos con tecnología LED. Las medidas de este coche son 4,38 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,65 de alto. Con estas medidas, este coche hace unos años sería claramente un segmento C, pero a día de hoy, con el crecimiento imparable de las medidas de los coches, estamos ante un segmento C pequeño o un segmento B grande. Y otro detalle importante, tenemos una altura libre al suelo de 19,1 centímetros, que junto con estos neumáticos, que fijaos que tienen un perfil de 65, además son de una marca que nunca había visto, Ling Long. Bueno, con estos neumáticos de perfil 65 lo que tenemos es un coche perfecto para salir fuera del asfalto. Aquí, incluso aquí detrás, en este camino en el que estamos grabando, un poco más atrás, teníamos unas roderas bastante importantes porque ayer llovió y este coche, a pesar de ser de tracción delantera, las ha pasado sin ningún tipo de problemas. Vamos con el apartado para mí más importante de cualquier coche, que no es otro que el motor.
Aquí tenemos una característica muy positiva y otra que no lo es tanto. La característica muy positiva de este motor es que es de origen Mitsubishi y lleva más de 2 décadas fabricándose. Fijaos, es un motor atmosférico de inyección indirecta de 1500 centímetros cúbicos que desarrolla 106 caballos y 148 Nm de par. Un motor atmosférico y, como os digo, de inyección indirecta, bueno, pues no es un motor que no se os va a romper nunca. Yo preferiría 1000 veces antes este motor de 4 cilindros que un motor de 3 cilindros turboalimentado de cualquier marca europea, que además lo venden muchísimo más caro. ¿Cuál es el aspecto más negativo de este motor? Bueno, pues que consume bastante combustible. Pero si convertimos este motor a GLP, como el GLP es mucho más barato, pues esa característica negativa prácticamente desaparece. Prestaciones de este coche. Tenemos un 0 a 100 en 9 segundos y una velocidad máxima de 165 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este DFSK 500. Bueno, ¿y qué pasa con el interior de este coche? Calidad y ajuste de materiales. Pues está simplemente a la altura de cualquier marca generalista europea. Ya os he enseñado antes que tenemos el interior completamente forrado de cuero sintético, Ecocuero lo llama DFSK. Fijaos en los asientos, qué buena pinta tienen. Fijaos dónde apoyamos los brazos. Tenemos el resto del paño de la puerta de plástico duro. Aquí en la parte superior del salpicadero también tenemos plástico duro y aquí tenemos otro adorno de cuero sintético. Como os digo, nada que reprocharle al ajuste de los materiales. Incluso me ha gustado mucho que tenemos aquí esta guantera. Fijaos qué profunda es, donde podemos guardar muchos objetos. Y también el reposabrazos forrado en cuero sintético. Donde podría estar un poco menos a la altura este coche en tecnología, bueno, pues tenemos un cuadro de instrumentos analógico de toda la vida con una pantalla TFT en el centro y una pantalla táctil de 7 pulgadas. A mí, sinceramente, como siempre os digo, una pantalla que sea más grande o que tenga mejor resolución no hace que un coche sea mejor. Esto es así, le pese a quien le pese. Y además una cosa muy importante, tenemos MirrorLink. No tenemos Android Auto y Apple CarPlay, pero tenemos MirrorLink. Tan solo tenemos que conectar el teléfono con este USB al coche e instalarnos esta aplicación que se llama CarAuto. Aquí la tenéis. Con esta aplicación nos vamos aquí y podemos ver todo lo que tengamos en el móvil. Fijaos que podemos, por ejemplo, vamos a poner alguna foto. Esta, por ejemplo, de mi hijo sentado en el asiento delantero de un coche. A ver si la podemos ver. Fijaos que podemos ampliarla con los dedos. Se ve perfectamente. Bueno, como os digo, podemos utilizar el teléfono con la pantalla a través de esta aplicación y MirrorLink. Tenemos una especie de aire acondicionado, no sé si climatizador, llamarlo climatizador porque tiene función auto, pero bueno, un aire acondicionado de toda la vida, si lo queréis llamar así, que funciona a las mil maravillas y climatiza muy bien el coche. Esta superficie gomosa para dejar el teléfono, ya os he comentado, cambio automático de serie en todos los DFSK 500 hasta finales de año que llegue el manual. Como os digo, nada que reprocharle a este coche en su interior. Bueno, en las plazas traseras de este coche os tengo que decir que DFSK ha priorizado claramente el espacio en estas plazas en detrimento de la capacidad del maletero, como ahora veréis. Bueno, os tengo que decir que jamás me he encontrado un coche que mida menos de 4,4 metros de longitud en el que tenga tantísimo espacio para las rodillas. Es impresionante. El asiento está puesto para mi estatura, un 80, y fijaos todo el espacio que tengo de forma longitudinal. La plaza central no es utilizable por una persona adulta para un viaje largo, para un viaje corto sí, porque principalmente no tenemos túnel de transmisión y esto hace que pueda ir un poco más cómoda. Bueno, y ahora vais a ver el maletero, que son 318 litros de capacidad. Como os decía antes, al tener más espacio en las plazas traseras, lo que sacrifica DFSK es capacidad de maletero. Aunque os tengo que decir que esta mañana he echado el carrito del bebé y cabía sin ningún tipo de problemas porque, como podéis ver, las superficies son bastante regulares y el piso está prácticamente enrasado con el umbral del maletero.
No obstante, si necesitáis más espacio, el hermano mayor de este coche, el DFSK 580, tiene bastante más capacidad. Y os tengo que dar otra primicia. Ese DFSK 580 a finales de año va a recibir un restyling y va a recibir una versión híbrida enchufable. Os recuerdo que DFSK es la que hace las baterías que utilizan, por ejemplo, los actuales Honda híbridos enchufables, así que fijaos si vais a tener otro modelo también de esta marca con buenas características y a precio también mucho más reducido. Lo veremos y lo probaremos a final de año. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este DFSK 500. Y si vais a probar este coche, o incluso si os lo compráis, lo primero que os recomiendo que hagáis es mirar al resto de coches nuevos que estén circulando alrededor vuestro. Mirad a la cara a sus conductores y les decís: este coche hace lo mismo que el vuestro por 10.000 euros menos. Y es que este DFSK no es que destaque por ninguna característica de su conducción, no es que tenga un interior impresionante, pero es suficientemente bueno, como ya os he comentado antes, pero sobre todo hace lo mismo que cualquier otro coche de su segmento por 10.000 euros menos. Y a día de hoy yo creo que la inmensa mayoría de compradores lo que piden es precisamente eso, coches asequibles, porque ya prácticamente no existen. Este coche está claramente enfocado a un uso urbano, no solo por sus medidas contenidas, no solo por su motor, que no es muy prestacional, tiene una potencia bastante comedida y por lo tanto es más agradable de utilizar en una conducción urbana cuando no necesitamos demandar mucha potencia del motor, sino también este coche está enfocado a una conducción urbana porque tiene una puesta a punto enfocada a ello. Por ejemplo, tenemos una dirección muy desmultiplicada, el volante tiene más de 3 vueltas entre topes, para que os hagáis una idea de lo desmultiplicada que está la dirección. La caja de cambios de tipo CVT también es mucho más agradable de utilizar en conducción urbana que en conducción interurbana, que fijaos, si pisamos a fondo es mucho más evidente el sonido del motor que llega al habitáculo que en una conducción urbana, que como os digo no vamos a tener que pisar tanto y vamos a necesitar tanto el acelerador. En definitiva, este coche es mucho más agradable de usar en una conducción urbana. Bueno, y si vamos a realizar una conducción interurbana, ¿cuáles son las limitaciones de este motor? Bueno, pues en realidad no muchas. Ya habéis visto en la aceleración de 0 a 100, que es un coche relativamente rápido y que se mueve. Han pasado por el canal coches con motores tricilíndricos más potentes, que son más lentos en la aceleración de 0 a 100 y son más lentos en las recuperaciones que este coche. Lo único que vais a tener que tener en cuenta es que lleváis un coche con no mucha potencia y, por ejemplo, a la hora de adelantar vais a necesitar más metros, es decir, más segundos, y si tenéis que adelantar a un camión, pues planificad que vais a necesitar más espacio, nada más. Esto tampoco tiene mucha historia, ya lo sabéis, en función de la potencia del motor vais a necesitar más o menos espacio para adelantar. Pero por ejemplo, cuando nos incorporamos a una autovía, a la hora de acelerar a fondo, sí que tenemos ese sonido más evidente del motor en el habitáculo, pero una vez que llegamos a 120 ponemos el control de crucero, las revoluciones caen, las revoluciones del motor caen y la insonorización del habitáculo es muy buena, a la altura de cualquier marca generalista europea, como os vengo diciendo. Y otro aspecto importante, como os comentaba en el apartado del motor, al final es un motor de origen Mitsubishi muy fiable, que esto a mí sí que me parece muy importante. Si no, fijaos en muchos modelos del grupo Volkswagen, en los problemas de fiabilidad que están teniendo últimamente. Bueno, pues este motor de 4 cilindros ya os digo que no se os va a romper. Y como también os comentaba antes, el aspecto menos positivo de este motor son los consumos. Este motor tiene un consumo medio homologado de 8,3 litros, que es bastante para un motor de 106 caballos, y en conducción ahora mismo, en el tiempo que estamos probando este coche, llevamos un consumo medio de 9 litros. Por eso es tan importante convertir este coche a GLP, porque, como os he comentado, los precios del GLP son mucho más económicos y así vais a poder tener un coche que, aunque gaste mucho, pero el consumo, o por lo menos el dinero que os va a costar rellenar el tanque, no va a ser excesivo. Tenemos aquí en la consola central un botón en el que podemos elegir si queremos circular siempre con gasolina o siempre con GLP. Cuando seleccionamos circular con GLP, si tenemos el depósito lleno, es imperceptible cuando este coche pasa de la gasolina al GLP.
Lo único es que cuando el coche está frío y se arranca, siempre se arranca con el motor de gasolina, y pasados 30 segundos, una vez que tenemos una buena temperatura de servicio, ya automáticamente este coche cambia a funcionamiento con GLP, como os digo, y es totalmente imperceptible el paso de la gasolina al GLP. Bueno, en cuanto al comportamiento dinámico de este coche, os tengo que decir que me está recordando, por ejemplo, algunos Citroën que he probado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tiene una suspensión tremendamente blanda. Cuando el coche frena, cabecea un poco. Cuando estamos tomando una curva, el coche también balancea. Esto no significa que sea un coche poco seguro, es un coche seguro, pero tenéis que tener en cuenta que es una suspensión muy blanda. Es decir, a la hora de tomar curvas hay que tomárselo con tranquilidad, y a la hora de frenar con mucha energía, que sepáis que el coche cabecea porque tiene una suspensión blanda. El aspecto positivo, como siempre, de una suspensión blanda es que es un coche muy cómodo cuando estamos circulando, por ejemplo, por caminos bacheados. Bueno, por último, antes de terminar la prueba de conducción, vamos a hablar de la caja de cambios tipo CVT. Esta caja de cambios es una caja de cambios que utiliza una correa, no pares de engranajes como los CVTs más modernos de Toyota, y como las CVT antiguas de correa, lo que tiene es el principal problema de que al pisar a fondo no se corresponden las revoluciones del motor con la aceleración real del coche, y por eso durante unos instantes mientras aceleramos a fondo el sonido del motor es muy evidente en el habitáculo. Pero más allá de eso, pues es una caja de cambios también muy fiable como todas las CVT. Es una caja de cambios también que tiene un modo, entre comillas, manual de funcionamiento. Tenemos 6 marchas prefijadas. Fijaos que podemos seleccionar con un toque hacia atrás, bajamos marcha, y con un toque hacia adelante ahora subimos marcha. Bueno, es una caja de cambios más que correcta. Incluso yo, como siempre, prefiero una caja de cambios automática a una manual, porque si vais a utilizar este coche por ciudad es mucho más la comodidad que ofrece esta caja de cambios automática. Se me ha olvidado comentaros antes de terminar el vídeo, que este volante no tiene regulación en profundidad. Sí tiene regulación en altura, pero no tiene regulación en profundidad. Yo, por ejemplo, que mido 1,80, enseguida he encontrado una posición de conducción muy buena en este coche, pero si sois una persona muy alta, de más de 1,90, y tenéis que echar el asiento mucho más para atrás para que os quepan las piernas, quizá os va a costar trabajo llegar al volante porque no tiene regulación en profundidad, no se puede echar más hacia el cuerpo, para que me entendáis. Pero por lo demás tampoco he hecho en falta esa regulación en profundidad, como os digo, a no ser que seáis una persona muy alta. Bueno, pues nada más, esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. ¿Vosotros pensáis que los coches chinos son una oportunidad real de compra a día de hoy, o pensáis que todavía le quedan más años para que se sigan desarrollando? Yo os tengo que decir, mi punto de vista es que este es un buen producto, relación calidad-precio, siempre tenéis que tener en cuenta el precio del coche, pero relación calidad-precio a día de hoy a mí no me importaría comprar ya una marca china, tenerla, y como os digo, mientras sea fiable, no se rompa y esté bien resuelto el coche en su interior, a mí no me importaría en absoluto tener este coche, porque cumple perfectamente mis necesidades diarias. Nada más, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros de este DFSK 500 y de las marcas chinas, os leo en los comentarios, y como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.